5 de la tarde, 36 minutos. Bueno, la verdad es que ayer se nos había ocurrido la posibilidad de charlar con Ignacio Sabatella, es licenciado en Ciencia Política, doctor en Sociales, investigador del CONICET, especializado en temas de energía y cambio climático, pero desde un punto de vista de la economía política internacional, la integración y las políticas públicas vinculadas a ese tema. Es coautor, Ignacio, de los libros Historia de una privatización, cómo y por qué se perdió YPF, y exsecretarios de Energía bajo la lupa, y autor de numerosos capítulos de distintos libros vinculados a estos temas. Ayer lo íbamos a convocar porque, claro, conocimos ya la confirmación por parte de Marín, del titular de YPF, que no se iba a realizar ninguna planta de gas natural licuado. ¿Se acuerdan ustedes? Se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires, después en Bahía Blanca, después, a partir de una decisión ideológica del gobierno de Javier Milei, se traslada a la provincia de Río Negro. Se va Petronas, que era la empresa estatal malaya, que había acordado la inversión, probablemente porque está viendo, yo voy a enterrar una cantidad de guita tremenda en esto, que parece estar al vaivén de una mirada ideológica del gobierno, o de una discusión política, y finalmente ayer se confirma que no va a haber ninguna planta de ningún tipo en el país, que se van a trabajar con barcos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy se conoció otra historia, que es la autorización de la venta del 100% de las acciones de Enarsa, que es la compañía que maneja Transener, responsable de la transmisión eléctrica de toda la Argentina. Entonces, englobamos estas dos cosas para charlar en la jornada de hoy con, insisto, Ignacio Sabatella. Ignacio, Pablo Caruso, Gaby Radich, Néstor Restivo, Luis Pagíniger, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? Hola Pablo, equipo, ¿cómo están? Tanto tiempo. Lo mismo para nosotros, gracias por el rato. Seguro hay cosas que engloban, pero déjame preguntarte por lo último. ¿Qué es Enarsa y por qué es determinante eventualmente si está en manos privadas o está en manos estatales? Bueno, Enarsa tiene una historia que arranca hace 21 años atrás, 2004, gobierno Néstor Kirchner. El contexto era que el Estado, después del proceso neoliberal de los 90, se había quedado sin ninguna empresa pública desde la cual al menos tener algún tipo de incidencia en el sector energético. Recordemos que en ese entonces YPF estaba en manos mayoritarias de Repsol. Obviamente esto luego cambió año 2012, pero año 2004 el Estado no tenía ningún instrumento para actuar en el sector energético. El derrotero de Enarsa es bastante largo para hacerlo por radio, pero en principio tenía objetivos muy grandes para intervenir en todos los segmentos del sector energético, que son muchísimos, desde la producción de hidrocarburos hasta la generación eléctrica, pasando por el transporte de electricidad, por distintas áreas, aunque su principal función... Esa era la visión original, o sea, esa era la ambición de que Enarsa se ocupa de todo eso. Claro, en el contexto de que el Estado no tenía ningún tipo de instrumento, entonces cuando se sancionó la ley de creación de Enarsa en 2004, tenía objetivos muy amplios y ambiciosos, pero en los hechos, más que nada, le permitió al Estado intervenir en el mercado energético, sí, por un lado en el eléctrico, por el otro en el gasífero, sobre todo importando las cantidades de gas que nos faltaban durante el invierno, por lo menos hasta el boom que estamos viviendo hoy en Vaca Muerta. Uh-huh. Enarsa, o el Estado a través de Enarsa, se hacía cargo de ese gas que no llegaba a la factura de los consumidores de manera directa, sino que se mantenía como subsidio. Esto es parte de lo que durante el gobierno de Macri se quiso reducir, y que ahora el gobierno de Milei lo está haciendo de una manera más acelerada todavía. Pero además, Enarsa conserva algunos activos en distintos segmentos del sector energético. Por ejemplo, tiene participación mayoritaria en 2 centrales térmicas, la Manuel Belgrano, que queda en la provincia de Buenos Aires, la General San Martín, que queda en la provincia de Santa Fe. Tiene el activo de las represas de Santa Cruz, que hasta el día de hoy se siguen construyendo. En realidad, en este momento está virtualmente paralizada esa obra. Bueno, si está en la mesa Néstor, debe saber más en detalle que yo todavía cómo sigue la relación con la empresa china que está construyéndolas. Y además
conserva el activo que, como vos decías, de la empresa Transener, que se encarga del transporte mayorista de electricidad. En otras palabras, el transporte de alta tensión, las líneas eléctricas que vemos en la ruta, cualquier ruta del país, esos grandes monstruos que llevan cables muy gruesos, eso es transporte de alta tensión, y eso lo maneja mayoritariamente la empresa Transener, de la cual la empresa Citelec es la que controla el paquete accionario, y a su vez Citelec está compuesto 50% por Enarsa y 50% por Pampa. Lo que está diciendo el gobierno Milei, que ya lo había anticipado desde la ley bases, es: nos queremos deshacer de estos activos, no importa el sentido estratégico o no. O sea, lo que vende o lo que privatiza es su participación en Citelec. Claro, eso mismo, ese 50% que tiene en Citelec, que a su vez es la controlante de Transener. Entonces, no se está midiendo ningún tipo de criterio estratégico, presente a futuro, sino que es que el Estado se corra. Ni siquiera se esgrime un concepto más recaudador como en los 90, que por ahí en su momento aparecía Domingo Cavallo, Roque Fernández, diciendo, bueno, el Estado necesita hacerse de caja cuanto antes, y eso daba luz verde a deshacerse de activos estatales. Bueno, en este caso es directamente que el Estado se corra, ¿no? Claro. Para ellos no tiene ningún sentido. Y entonces lo que estamos viendo es apenas el inicio de este desguace que quieren llevar adelante de Enarsa, que, como dijimos, tenía objetivos muy amplios, muy ambiciosos, luego fue tomando distintas formas a lo largo de los distintos gobiernos. Incluso en el gobierno de Macri se pasó a llamar de otra manera, IASA, porque se la fusionó con otras empresas. El gobierno de Alberto Fernández volvió a retomar su sentido estratégico, pero fue un proyecto que, vamos a decir, quedó a medias, y llega el gobierno de Milei, que dice, bueno, vamos a ir más rápido y de manera más virulenta que el gobierno de Macri, deshaciéndonos de los activos de esta empresa. Ignacio, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Pablo? Bien, quiero preguntarte por el tema del gas natural licuado en particular, porque bueno, está claro que la Argentina se está perdiendo de una, en principio, de dos cosas: de una fuente de energía utilizable nueva, o eso es lo que quiero preguntarte, y además de la posibilidad de que más argentinos y argentinas tengan trabajo en concreto. Pero la pregunta apunta a lo primero: ¿de qué nos perdemos en materia energética al no instalarse esta planta? Bueno, en principio tenemos que hablar de una pérdida de inversión de las más grandes de la historia del país, porque en su momento, cuando se hizo la sociedad con el Amalaya Petronas, como introducía Pablo al principio, se hablaba de una inversión de 30.000 millones de dólares. Esto son números astronómicos para nuestra economía, y ese gas que iba a provenir mayormente de Vaca Muerta se iba a licuar, es decir, llevarlo a estado líquido para embarcarlos en buques metaneros, especialmente acondicionados para transportar ese gas en forma líquida a distintas partes del mundo, teniendo en cuenta que en lo que llamamos la transición energética, muchos países están priorizando deshacerse del consumo de carbón, que es el más contaminante de los combustibles fósiles, a favor del gas natural, que es el menos contaminante de los combustibles fósiles. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de la pérdida de una inversión millonaria, miles de puestos de trabajo que quedan atrás, y la posibilidad también de contribuir a la transición energética de otros países, o a lo que llamamos la descarbonización en este sentido. Pero ahora se habla de la posibilidad que YPF se sume al consorcio con otras empresas para instalar terminales flotantes, es decir, un barco que va a ser, en lugar de lo que iba a ser la planta, lo va a ser un barco que se alquila a cualquier empresa que ofrezca ese servicio, y de esa manera poder licuar ese gas.
Lo que pasa es que estamos hablando de una inversión muchísimo menor, Claro. que lleva menos puestos de trabajo y, por supuesto, permite exportar una menor cantidad de gas natural. ¿Y es realista o además es poco realista? Bueno, no, estos buques serían un poco más realistas para esta economía política que estamos transitando del gobierno de Milei, pero lo cierto es que las conversaciones con Petronas llevaban varios años. Petronas tenía a su vez activos en Vaca Muerta y en conjunto con la decisión de abandonar la inversión de GNL, acaba de vender sus activos en Vaca Muerta a la empresa Vista Oil, que a la sazón es la empresa que maneja Miguel Galucho. Es decir, otra empresa que se va de Vaca Muerta, probablemente, podemos suponer, asociado a este desplante que hizo el gobierno de Milei, y que, para sorpresa muy pocos, esto de quitarle a la provincia de Buenos Aires, casi por un capricho, la posibilidad de que cuente con esta mega inversión, para sorpresa de muy pocos, terminó en la mismísima nada. Yo recuerdo que en ese momento había voces que lo justificaban, estaba la extorsión también del gobierno nacional hacia el gobierno provincial para que adhiera al RIGI, porque eso era la llave para que la inversión quede en la provincia de Buenos Aires. Y como vemos, todo esto era parte de un capricho político que termina en un perjuicio, no solo para la provincia de Buenos Aires, no solo para Río Negro, sino para todos los argentinos. Ignacio, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Te quiero preguntar sobre cómo ves vos que encaja esta política del gobierno de Milei, que también se da en otros ámbitos, de privatizar todo, de desmerecer cualquier inversión pública, la cuestión de que vos me señalabas del desarrollo estratégico, de no planificar nada, en el mapa de la energía mundial. Es decir, ¿cómo juegan ahí el Estado y los sectores privados en general en el mundo frente a estas inversiones y este sector tan estratégico para un país? Lo que estamos viendo en los últimos años es una vuelta del Estado a estos temas estratégicos. E incluso lo podemos ver en a el nivel resto académico, del mundo, que es el ámbito que yo manejo, pero en el ámbito político también, un mea culpa, por ejemplo, de los países de la Unión Europea de haberse corrido demasiado el Estado en todos estos años en sectores como el energético y el industrial, que hoy en día incluso van de la mano, porque se habla de un regreso de la política industrial a nivel global y está asociado a las tecnologías de la transición energética. Lo más rápido de ver es, por ejemplo, la movilidad eléctrica, los autos eléctricos, que de golpe la Unión Europea se ve que los autos chinos son los más eficientes y los más baratos del mercado y no tienen forma de competir. Eso para dar un ejemplo concreto. Pero lo que vemos es que el gobierno Milei va a contramano de todo lo que está aconteciendo en el mundo actual. Incluso lo vemos con el propio gobierno de Trump, donde el Estado se mete decididamente en la economía internacional, en principio con la política arancelaria, pero buscando incidir directamente en las políticas comerciales y con ello afectando la de otros países. Con lo cual estamos yendo a contramano y, como vos decías, sin ningún tipo de planificación, porque hoy en día podemos decir que gracias que tenemos Vaca Muerta y podemos contar con ese petróleo y gas que en principio en ciertas condiciones nos está permitiendo autoabastecernos, pero no tenemos ningún tipo de planificación vinculado con la generación eléctrica, con el transporte eléctrico, que hoy en día está saturado, volviendo a la privatización de Transener. Estas inversiones seguramente no las va a hacer el sector privado, porque son sectores muy sensibles, monopólicos, que no atraen grandes inversiones de expansión. Por lo general la terminan haciendo los estados. Sí. Y incluso un dato más para tener en cuenta: en la gestión anterior, con todos los problemas que tuvo, todos los vaivenes, contramarchas, se estaba conformando un consorcio de prestamistas internacionales para invertir en la ampliación del transporte eléctrico mayorista, donde iban a intervenir el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Francesa, Banco Mundial, etcétera.
hoy en día, yo por lo menos no tengo noticias de qué está pasando con ese consorcio, si finalmente van a prosperar los planes de ampliación, teniendo en cuenta dos cosas. Una, que hablando de la calidad de vida de los argentinos, si sigue creciendo demográficamente el país, si siguiera creciendo económicamente el país, se va a demandar más energía. Esa mayor demanda de energía requiere una oferta disponible, adecuada, no solo en la generación, sino también que llegue con el transporte y con la distribución. Eso, en algún momento, alguien tiene que invertir. Si el mercado por sí solo no lo va a hacer. Y evidentemente el Estado, bajo la conducción del gobierno de Milei, tampoco. Ahí te quería preguntar. En algún momento van a llegar a un punto de saturación total. Te quería preguntar algo, pero estamos ya medio en el final del programa, si no quedará para la próxima. Pero me inquieta mucho porque escuché el tema del impacto en la demanda de energía y en el uso de energía tan intensivo por el auge de la inteligencia artificial. No sé si tenés un dato sobre eso, y si no lo dejamos para alguna conversación siguiente. Bueno, por ahora son planes que anunció Reidel, el asesor de Milei, vinculado con la posibilidad que Argentina se transforme en un hub de inteligencia artificial. Para eso requeriría muchísima oferta de energía que hoy no está disponible. Los planes vinculados con la energía nuclear dedicada para la inteligencia artificial también hoy suenan muy lejanos, parecen casi de ciencia ficción, dado que no vemos ningún tipo de planificación de parte del Estado bajo el gobierno de Milei, que no sorprende, pero hay ciertas cuestiones que evidentemente el mercado por sí solo no resuelve. Ignacio, gracias. El otro día Milei lo ratificó ayer, ¿no? Ratificó que uno de los motores era esa construcción del igual polo. Me interesaba, insisto, para otra vez, la demanda energética que en el mundo no produce el tema que es tremenda. Algún día podemos hablar con Ignacio, con alguien más también de ese tema, que me parece que va a dar que hablar en el futuro. ¿Se puede responder eso en una línea? Ignacio, ¿demanda mucha energía un hub de inteligencia artificial en un país como el nuestro? Sí, totalmente. Datos de América Latina muy recientes indican que para dentro de 10 años el 5% de toda la energía que genere América Latina va a estar destinada a inteligencia artificial. Es un montón. Eso, América Latina. Imaginemos los países más desarrollados, puede llegar a ser un porcentaje mayor. Ignacio, la seguimos, muy interesante, gracias. Siempre el enfoque y la pedagogía. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, gracias. 5:53, volvemos y nos quedan algunas cositas interesantes en los poquitos minutos de que vuelvan en este viernes. Dale. AM530 Somos Radio.